El 3 de marzo de 1918 se firma el Tratado de Brest-Litovsk. Este tratado es el que le permitió a la Unión Soviética, recién convertida pues, en un país socialista, comunista, con el dominio pues, de los bolcheviques, salir de la Primera Guerra Mundial, cosa que había sido uno de los objetivos de los bolcheviques en su lucha por el poder. Bueno, aquí tengo un papel que es un tratado de paz entre mi país, que es Rusia, y el tuyo, Alemania. En este documento dice que voy a perder territorio y algunos países en cambio de que tengamos un tratado de paz. Ok, estoy de acuerdo en este tratado que podemos firmar. Perfecto. Ok, entonces esto queda como un tratado de paz. Pero los bolcheviques habían luchado por salir de la guerra, habían denunciado la guerra, habían llamado a convertir la guerra imperialista, la Primera Guerra Mundial, en guerra civil, y eso había sido uno de los elementos que había llevado a su victoria. El ejército zarista estaba completamente desmoralizado. Por lo demás, haber continuado la guerra fue una de las cosas que llevó al gobierno de Kerensky, que reemplazó al gobierno zarista, a la derrota y que contribuyó pues, al triunfo bolchevique, su promesa de enfrentar la guerra. Y así lo hicieron desde muy temprano. Recuperamos los países de Finlandia y Turquía. Sin embargo, perdimos los territorios de Polonia y Estonia. Y también perdimos Ucrania y Lituania, pero eso no nos va a impedir celebrar. ¡Vamos a celebrar! En el tratado, Rusia acordaba en renunciar a los territorios de Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Varsavia, entre otros territorios, los cuales no eran reconocidos como naciones en esa época. Gracias a esto, las naciones quedaron bajo el dominio y la explotación económica de los imperios centrales. Los imperios centrales eran los ya antes mencionados, los imperios de Alemania, Bulgaria, Austrohúngaro y el Imperio Otomano, los cuales hicieron un tratado con Rusia. Culmino de la Primera Guerra Mundial, una de las guerras más frías y desastrosas en la historia de este mundo, con la derrota del Imperio Alemán, este tratado, el Tratado de Brest-Litovsk, se anuló, haciendo así que todas las pérdidas rusas, siendo los territorios de Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Varsavia, fueran recuperadas en 1940. Maldita sea, perdimos la guerra. Ahora Alemania se va a quedar sin territorio. Pues no hay nada más que hacer. Tendríamos que romper nuestro tratado. Trotsky tuvo que regresar a la mesa de negociaciones, firmó el tratado, después renunció como comisario de Relaciones Exteriores, asumiendo la responsabilidad de lo que había pasado, y pasó luego a ser comisario militar, jefe del Ejército Rojo, y fue el que construyó realmente el Ejército Rojo con el cual los comunistas rusos pudieron enfrentar las invasiones que vinieron poco después al terminar la guerra. Sin embargo, aunque Rusia pudo recuperar algunos de los territorios que había perdido en el tratado, solamente las naciones de Finlandia y Turquía fueron conservadas por el Imperio Otomano, quienes ya eran firmadas desde el Tratado de Brest-Litovsk. Tenía toda la razón, todo el esfuerzo por salvar a la Unión Soviética valía la pena, y ese tratado no duró mucho. En 1918, el tratado se firma en marzo, en noviembre de 1918 estalla la Revolución Alemana, por fin, cae el imperio, se derrumban en esos meses los imperios centrales, y la Unión Soviética logra pronto recuperar parte de esos territorios.